La misión del web explorará cada fase de la historia cósmica, desde el interior de nuestro sistema solar hasta las galaxias observables más distantes del universo temprano. Actualmente, se desconoce cuándo comenzaron a formarse las primeras galaxias. Hasta hace poco, la más antigua de todas, identificada por el Hubble, era la GNZ11, y se remontaba a 400 millones de años tras el Big Bang. Pero más adelante se encontró la galaxia HD1, considerada desde entonces como la más antigua y distante del universo observable. Al principio, los investigadores supusieron que HD1 era una galaxia estándar, que creaba estrellas a un ritmo alto, pero tras hacer los cálculos, comprobaron que HD1 las produce a un ritmo increíble, superior a las 100 estrellas por año, una cifra al menos 10 veces superior a lo que esperamos para estas galaxias. Fabio Pacucci, autor principal del estudio y astrónomo del Centro de Astrofísica, dijo: la primera población de estrellas que se formó en el universo era más masiva, más luminosa y más caliente que las estrellas modernas. Si asumimos que las estrellas producidas en HD1 son estas primeras, o estrellas de la población 3, entonces sus propiedades podrían explicarse más fácilmente. De hecho, las estrellas de la población 3 son capaces de producir más luz ultravioleta que las estrellas normales, lo que podría aclarar la extrema luminosidad ultravioleta de HD1, razona Pablo Pacucci. Tal y como lo explica el astrónomo del Centro de Astrofísica y coautor del estudio, Avi Loeb, HD1 representaría un bebé gigante en la sala de partos del universo primitivo. Pero además, al formarse unos cientos de millones de años después del Big Bang, un agujero negro en HD1 debe haber crecido a partir de una semilla masiva a una velocidad sin precedentes. Una vez más, la naturaleza parece ser más imaginativa que nosotros, concluye Love. Hasta ese momento, HD1 era la galaxia más antigua conocida. En julio de 2022, el administrador de la NASA, Bill Nelson, dijo: hoy la NASA logró otro hito de ingeniería en décadas. Si bien el viaje no está completo, me uno al equipo de Webb para respirar un poco más tranquilo e imaginar los avances futuros destinados a inspirar el mundo. El telescopio espacial James Webb es una misión sin precedentes que está al borde de ver la luz de las primeras galaxias y descubrir los misterios de nuestro universo. Cada hazaña ya lograda y los logros futuros son un testimonio de los miles de innovadores que volcaron la pasión de su vida en esta misión. Hoy vamos a desarrollar uno de los más extraordinarios descubrimientos del telescopio Webb. Así que te invito a que te quedes con nosotros hasta el final del video, te suscribas al canal y actives la campanita para que sigas todo nuestro contenido. Esto es El Universo Max. Hay que recordar que la velocidad de la luz no es infinita, viaja a 300.000 km por segundo, lo que tarda un tiempo en cubrir la distancia que separa a ese objeto de nosotros. En este caso, la galaxia es tan distante que su luz ha tardado 13.500 millones de años en alcanzarnos. Cuanto más lejos podemos mirar en el universo, más lejos podemos adentrarnos en la historia del cosmos. De ahí la importancia de observatorios como el James Webb. Al poder mirar más lejos, es capaz de ver galaxias tal y como eran poco después del Big Bang. Los investigadores han repasado los datos recogidos por el telescopio en busca de las señales de galaxias extremadamente lejanas. A partir de cierta longitud de onda infrarroja, todos los fotones son absorbidos por el hidrógeno neutral del universo, que se encuentra entre ese objeto y nosotros. Al analizar los datos de los diferentes filtros infrarrojos de James Webb y al observar esa región del universo, pudieron ver el fenómeno logrando detectar en qué punto se producían las caídas de fotones. Así, podían deducir la presencia de esas galaxias lejanas y fue así que se logró esta hazaña. Un equipo internacional de astrónomos ha anunciado haber descubierto la que sería la galaxia más antigua hallada hasta la fecha. La galaxia candidata a ostentar el título de más antigua observada ha recibido el nombre de GLASS Z13 y se estima que tiene 13.500 millones de años, unos 300 millones de años después del Big Bang. Podría encontrarse a unos 33.000 millones de años luz de nosotros. Potencialmente, estamos viendo la luz estelar más distante que alguien haya visto jamás. Cuanto más distante estén los objetos de nosotros, más tardará su luz en alcanzarnos, por lo que mirar hacia atrás en el universo distante es ver al pasado profundo. Aunque GLASS Z13 existió en la era más temprana del universo, se desconoce su edad exacta, ya que podría haberse formado en cualquier momento dentro de los primeros 300 millones de años.
GLASS Z13 se detectó en los llamados datos de lanzamiento temprano del principio generador de imágenes infrarrojas del observatorio en órbita llamado NIRCam, pero el descubrimiento no se reveló en el primer conjunto de imágenes publicados por la NASA. Cuando se traduce del infrarrojo al espectro visible, la galaxia aparece como una mancha roja con blanco en el centro, como parte de una imagen más amplia del cosmos distante. El equipo de 25 astrónomos del todo el mundo han enviado sus hallazgos a una revista científica. Aún no ha sido revisada por pares, pero ya ha puesto en alboroto a la comunidad astronómica mundial. Este descubrimiento es algo más que una curiosidad y puede decirnos mucho sobre el periodo en el que se formaron las primeras galaxias, entre otras cosas porque GLASS Z13 es la galaxia más antigua jamás observada. No es la única de sus características. A la galaxia la acompaña otra que es GLASS Z11, un poco menos antigua, a sus 13.400 millones de años. El descubrimiento ha sido anunciado por un equipo internacional de astrofísicos a través de un artículo publicado y cuya autoría viene encabezado por Rohan Naidu del Centro de Astrofísica Harvard y el Smithsoniano. Por tanto, se trata de un trabajo que no ha sido revisado en su totalidad. Estas edades se refieren al hecho de que las galaxias existían en la época, aunque no podemos saber cuántos años tenían en el momento en que emitieron los haces de luz que llegaron hasta los instrumentos del Webb. Las galaxias cumplen con algunas de las características que se le esperaría. Se estima, por ejemplo, que sus tamaños representen una pequeña fracción del de la Vía Láctea. GLASS Z13 mide aproximadamente 1600 años luz de diámetro, con una masa de 1000 millones de soles, y GLASS Z11 algo más grande, alcanzando un diámetro de 2300 años luz. Estas galaxias presentan también estructuras sencillas, a diferencia de galaxias como la nuestra, que cuentan con regiones definidas como los brazos en espiral que se extienden desde el centro galáctico hasta su periferia. Hasta aquí todo normal, pero el hallazgo de GLASS Z13 también ha traído sorpresas. Es notablemente más brillante de lo que los expertos esperarían para una galaxia tan primitiva. Esto quiere decir que de confirmarse las observaciones, habría que revisar los conocimientos que tenemos sobre cómo se formaron estas y la velocidad a la que se formó. Quizás incluso podría implicar que las galaxias comenzaron a formarse antes de lo que creíamos. GLASS Z13 supera en edad a la que hasta ahora era la galaxia más antigua observada, que era GN-Z11. A sus 13.400 millones de años, esta galaxia tiene una edad semejante a la de GLASS Z11. GN-Z11 fue descubierta en 2016 por el telescopio espacial Hubble. La muestra combinada de estas tres galaxias puede ayudar a los astrónomos a entender mejor cómo fueron los primeros 500 millones de años posteriores al Big Bang, cómo se formaron las primeras galaxias y a qué ritmo pudieron empezar a surgir. Si te ha gustado este video, no olvides darle manito arriba, suscríbete al canal y activa la campanita para que sigas todo nuestro contenido. Coméntame cuál crees que será la próxima sorpresa que podrá descubrir el web. Yo soy José Azuaje y esto fue El Universo Max. Y la frase de hoy es de Carl Sagan: el universo no está obligado a estar en perfecta armonía con la ambición humana.